Aleluya. Oye, he titulado este mensaje Olor fragante para Dios. Olor fragante para Dios. Nuestra vida tiene que reflejar delante del Señor este sacrificio delante de Él. La Escritura dice en Romanos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, y menciona las palabras santo y agradable delante del Señor. En el sistema de sacrificios, cuando el hombre no podía acercarse a Dios por méritos propios, sino tenía que llevar un sacrificio para poder acercarse a Dios y recibir respuesta de Dios, tenían que llevar un corderito, tenían que llevar un animalito sin mancha, limpio, puro, que no tenga defectos en él, ¿verdad? La Escritura dice que hubo un tiempo donde el pueblo empezó a pecar y empezó a llevar el chivito que no tenía un ojo, el que tenía la patita chuequita, y ese se lo daban al Señor porque como que le sobraba. ¿Sí me explico? Pero eso no le agradaba al Señor, ¿verdad? Porque Él veía el corazón y decía, pues ese como que no nos sirve, pues vamos a llevar ese, ¿verdad? Pero Dios quería lo mejor para sí. Y cuando se levantaba ese sacrificio, la Escritura dice que se levantaba un olor fragante delante del Señor, y que eso era agradable delante de Dios. Es más, cuando dice la Escritura que vino el diluvio, después del diluvio se levantó una ofrenda al Señor, y dice la Escritura que subió olor fragante delante del Señor, y Él dijo para sí, no volverá a destruir la tierra nunca más con agua. Entonces, el sacrificio delante del Señor provoca, ¿verdad?, el mover de Dios en nuestras vidas. Y nosotros debemos de presentarnos, amados, como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, en santidad, y un sacrificio agradable. Tiene que levantarse un olor fragante delante del Señor. Amén. Esta semana que mi esposa se fue desde el martes con los muchachos al congreso, y pues he andado solo, entonces pues ya huevito con jamón, huevito con salchicha, huevito en todas sus presentaciones, como que ya me empezó a cansar, y gracias a Dios por la vida de los hermanos que me invitaron a comer. Muchas gracias, hermanos, por invitarme, porque fue justo a tiempo. Me agarraron ahí en los hot dogs del Seven. Ay, sí, claro que sí, ahí voy para allá, ¿verdad? Ya no sabía qué más comer y qué más hacer. Estaba un día diciendo, pues, ¿qué me preparo? Y dije, pues yo sé hacer carne asada. Pues me voy a hacer una carne. Y ahí me tienen prendiendo carbón para hacerme una carne asada, y los vecinos, ¿y que estará festejando? Y dije, soy regio, no sé por qué. Aquí la carne asada es a toda hora y en todo momento. Y cuando uno está prendiendo el carbón, y cuando echa ese primer pedacito de carnita, bien marmoleada así, con su grasita así, ay, Señor, y de repente se escucha y sube un humito así, con esa grasita quemándose. ¿A qué huele esa grasita quemándose, hermano? Yo nomás escuchaba a los vecinos que decían, invite, vecino. Nomás tengo 2 pedacitos y son para mí. Pero huele agradable, ¿cierto? Es un olor agradable. Bueno, ese es el olor que menciona la Biblia del sacrificio. ¿Sabía eso? ¿Lo sabía o no lo sabía? Pues ahora ya lo sabe. Porque era esos animalitos quemándose, la grasita que se quemaba y subía, y era un olor fragante delante del Señor. Era un olor agradable delante de Dios. Entonces, nosotros debemos de presentarnos al Señor como un sacrificio que es olor grato a Él. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, por favor, acompáñenme con su Biblia a Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2. Y anden como en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo debemos caminar en esta vida, iglesia? En amor. Así como también, ahora, no cualquier amor, sino el amor que Cristo dio es el mismo amor que tú y yo debemos de tener. ¿Está conmigo?
¿Cómo fue el amor de Cristo? ¿De palabras? ¿Con flores? ¿Con con apapachos? ¿Cómo fue el amor de Dios? Por completo. Hasta la muerte. Hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Ese fue el amor profundo del Señor. Entonces dice la Escritura que tú y yo debemos caminar de esa misma manera, en ese mismo amor. Amén. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a caminar en amor, ¿verdad? Dice la Escritura que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿cómo? En olor fragante. Esa es la vida que tú y yo debemos de vivir. Una vida entregada por completo. Una vida sacrificial que agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor no puede ser un mensaje muy popular hoy en día, entregarse por completo, porque vivimos en un mundo bastante egoísta que tiene que ver primero por sus bienes, ¿verdad? Como dice aquel dicho, primero mis dientes, después mis parientes. Proverbios capítulo 87, verso 2. Y queremos ver para nosotros mismos, no queremos lo que a mí me conviene, ¿verdad? El beneficio que yo obtengo de eso, ¿no? O sea, hoy en día las relaciones tienen ese fin. Las relaciones se rompen cuando ya no se necesita el uno del otro. Ya no te necesito, ya no soy tu amigo, ya no te hablo. Y eso es un problema que hay hoy en día. Pero cuando hay un amor sacrificial, cuando hay un amor entero, en las buenas, en las malas y en las peores, ahí estamos. Como familia nos mantenemos unidos. Como matrimonio nos mantenemos sólidos. Relación padres e hijos, en lugar de distanciarse conforme pasa el tiempo, se va estrechando más y más conforme pasa el tiempo. Porque ese es el amor que el Señor nos llama a vivir cada uno de nosotros. Y ese amor, y caminar en ese amor, y caminar en esa entrega, dice la Biblia, que es ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a una entrega completa. Amén. Hay otro pasaje que habla acerca del olor fragante. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17. Puede tomar nota. Dice la Escritura, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Alguien le da gracias al Señor? Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Amén. En los que se salvan y en los que se pierden también. A los que se pierden ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos que se salvan olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos ¿en quién? Cristo. Entonces, mi vida está en Cristo, soy de Cristo, le pertenezco a Cristo, y el estar, mi victoria también dice, somos triunfantes en Cristo, y esta vida en Cristo es la que produce olor fragante delante de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ha leído ese pasaje? Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Se pone mejor. Mientras más conozco de Cristo, mientras más profundizo en mi comunión e intimidad con Cristo, más y más me parezco a Cristo. Amén. Y entre más y más me parezco a Cristo, escuche esto, dice la Escritura que olor fragante sube delante de Él. Cuando te acercas delante del Señor, el Señor no solamente abre los brazos, sino que también le hace. ¿Y a qué hueles delante del Señor? Yo huelo medio ahumado por la carne asada. No se me quitó.
pero ¿qué huele delante del Señor? Si Cristo es en nosotros, olor fragante va delante de Él. Entonces, la vida de Cristo, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otra porción Pablo dice, estoy crucificado juntamente con Él. Ya no me busquen, ya me morí. Ya no busquen al otro, porque el otro enojón, el peleonero, el ofendido, que se muere. ¿Dónde? En la cruz. Fue crucificado juntamente con Cristo. De repente se baja, pero lo regresamos. Entonces la vida de Cristo, amados, la vida de Cristo es la que produce olor fragante delante del Señor. Amén. Entonces, ahora, vamos un poquito más profundo. ¿Está conmigo? Vamos sumergiéndonos un poquito más en la palabra. Ya entramos hasta los tobillos. Ya entendimos que la vida de Cristo va a producir olor fragante delante del Señor. Ahora vamos hasta las rodillas. Amén. Vamos entrando en el río de Dios. La Biblia enseña en el Antiguo Testamento que Dios había designado de manera especial un aceite que era llamado el aceite de la unción. ¿Ha escuchado acerca de eso? Había un aceite muy especial y muy específico. Es más, nadie podía usar ese aceite. Ese aceite era único para los sacerdotes y para los utensilios que iban a ser consagrados para el Señor. Todo el mobiliario del templo tenía que ser consagrado con ese aceite. Este aceite, iglesia, tenía un olor bien particular y tenía un olor muy agradable y un olor algo fuerte. Algunos comentaristas mencionan que el olor, era tan característico que se podía oler desde lejos, y aún después de que los sacerdotes terminaban su servicio, el olor se quedaba todavía. Algunos familiares de los sacerdotes, cuando el sacerdote terminaba su labor sacerdotal y regresaba a casa y todavía se quitaba las vestiduras, porque si usted también lee las vestiduras, es impresionante todo lo que se ponían, y se ponían, las tribus de Israel las tenían aquí en los hombros. Así también nosotros llevamos los llevamos en los hombros a cada uno de ustedes, aquí orando por ustedes. Algunos están pesaditos, pero pues ahí oramos por ustedes cada día. Y usted por su familia, los sacerdotes de hogar, tiene a su familia acá en el hombro. Por eso a veces pesa y andamos orando por ellos y clamando a Dios por ellos, ¿verdad? Y tenían una vestidura sacerdotal, pero se la tenían que quitar, y era ropa sobre ropa, y tenía que ser de un solo hilo, y esto y el otro, y se quitaban todo eso, se ponían ropa de civil e iban a sus casas, pero el olor del aceite de la unción seguía todavía. Entonces, si alguien del pueblo a lo mejor no conocía de primera mano al sacerdote, lo podía identificar por el olor. Y aunque andaba en un día de descanso ese sacerdote, decían, ese que anda comprando aguacate es pastor. Ese que está ahí en el trabajo, mira, bien portadito, mira, todos echan maldiciones y él no echa ninguna, mira, ese es cristiano. Mira, todos se rebelaron contra el jefe, y lo obedeció y lo honró. ¡Wow! Entonces empezaba a ser característico. Había un olor distintivo del sacerdote. ¿Está conmigo? El olor tenía que ser fuerte, porque mire, todavía estaban bajo el sistema de sacrificios. Entonces, el sistema de sacrificios era un derramamiento de sangre constante. Tenían que llevar chivitos porque pues la gente no se portaba muy bien, que digamos, y tenían que llevar el chivito y derramar la sangre, y la sangre derramada, y Señor, perdónanos por favor porque pequé contra mi hermano, ¿verdad? Y era sacrificio tras sacrificio. Y amados, donde se derrama sangre no huele bonito. ¿Ha ido alguna vez a un rastro? ¿Le ha tocado? No huele agradable, ¿verdad? Es un olor fuerte, es un olor incómodo, ¿verdad? Entonces, imagínense ahí todo el tiempo
En medio del pueblo estaba el tabernáculo y tenía este olor a sangre constante. Pero ¿sabes qué lo contrarrestaba? El olor de la unción. Y era tan fuerte el olor que la gente no... Era más fuerte el perfume que se usaba, la unción, el aceite de la unción que se usaba, que el mismo olor que estaba ahí en ese lugar. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, la vida en Cristo, otra vez, si yo quiero ser olor fragante, vamos uniendo los puntos. Y así como en el Antiguo Testamento había un aceite de unción, que es un olor fragante delante del Señor, entonces significa que la vida en Cristo va a ser tan distintiva que se va a notar hasta cuando salga aquí de la iglesia. Se va a notar a la hora que haga check-in en el trabajo. Se va a notar a la hora que pita el árbitro para empezar el partido. Ay, perdón, los de Castillo FC. Se va a notar en mi relación con mi familia. Se va a notar en mi matrimonio. Se va a notar con mis hijos. Se va a notar en cómo les hablo a mis hijos. Cuando Cristo opera en mí va a ser notorio. Se va a notar. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile: se te nota, ya se te empieza a notar. Por fe, pero se te nota. Iglesia, tu vida tiene que reflejar ese aroma en todo lugar. En todo lugar. Tu vida tiene que... No nos ponemos nada más olor fragante en un lugar, porque es la vida, es nuestro diario vivir. Jesús dijo, amados, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando dice que Él es el camino, está diciendo que es un diario caminar, es un diario vivir, es un constante, es un día a día. Ese es el camino. Todos los días de mi vida, todos los días yo tengo que vivir una vida agradable delante del Señor. Cada día. Aunque me quite las vestiduras un ratito, también ahí tengo que agradar al Señor. También ahí tengo que agradar al Señor. Aunque nos bajemos de ministrar los que ministramos, aun cuando dejamos de ministrar, el olor tiene que permanecer de un adorador. No nada más es ahora sí, vamos a cantar y a tocar. Estábamos ensayando el miércoles, estaban los niños y dicen: yo soy el pastor. Ay, Señor, ¿qué va a hacer? Y se siente y le empieza a hacer. Si nos ven los niños. Entonces yo llego y toco, pero yo no me bajo y digo: yo ya no voy a ministrar, yo ya ministré, ahí nos vemos mañana, yo descanso. Porque mi vida tiene que seguir ministrando en todo lugar, en todo momento. Amén. Porque es lo que somos. Ya conmigo, es lo que soy. O sea, usted no se puede quitar. Si es un olor fragante, no se puede quitar eso. Es lo que es. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a reflejar esa vida. El problema viene cuando yo no reflejo esta vida. El problema viene cuando estoy separado del Señor. El problema viene cuando no tengo la comunión íntima con Él. Y pues no se produce el aroma en mi vida. Yo tengo que aprender a soltar agenda, a reagendar mi vida y a reagendar las prioridades para poder presentarme delante del Señor cada día. Amén. Entonces, mi vida debe reflejar ese aroma en todo lugar. Vamos a seguir con el ejemplo del aceite. ¿Está conmigo? Pregunta: ¿cómo se preparaba este aceite? La Biblia es bien hermosa porque en el Éxodo el Señor le da detalle a detalle cómo se debía de preparar el aceite de la unción. Y es más, Dios le da el don al perfumista para que prepare ese aceite. Y dice el Señor: nadie más puede preparar este aceite, solo el que yo le pedí que lo hiciera. ¿Por qué decía esto el Señor? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios,
estaba por entrar a una tierra donde había muchas religiones, donde había muchos dioses, donde había muchas creencias. Y la espiritualidad de la gente, que era una mentira del enemigo operando en las personas, ¿verdad? Porque el enemigo tenía imperio sobre la tierra y engañó a muchos. Y bueno, ese engaño ha provocado que el enemigo siempre es imitador. No tiene truco nuevo. Es un falso, es un mentiroso, padre de mentira, dice la palabra. Pero imita todo. Entonces, cuando llegaban a estos pueblos, se daban cuenta que ellos también levantaban incienso a su Dios, a sus dioses. Levantaban aroma a su Dios. O ponían altares a sus dioses. Pero Dios les enseña a su pueblo que ellos no iban a ser así. Dios lo primero que les enseña es que yo soy Jehová tu Dios y Jehová uno es. Empieza a decirles, no tienes más dioses, solo uno soy. Y luego les empieza a enseñar que la adoración no es tanto los símbolos alrededor, sino es desde el corazón. Les dice, adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Está conmigo? Entonces les establece esos principios. Y cuando les pide que preparen el aceite de la unción, Él les da instrucciones específicas diciéndoles, este aceite es único, es santo, es para mí, dice el Señor. Y va a ser para consagrar. Nadie más lo puede hacer. O sea, si de repente este aroma lo huelen en otra parte, que no soy yo, cuidado. Traduciéndolo a nuestros días, Jesús dijo estas palabras: en los últimos tiempos vendrán engañadores en mi nombre, haciéndolos creer que es el Cristo. Y dice, y engañarán aún a los escogidos. Yo no quiero que ninguno de Castillo del Rey Cancún me salga engañado. Estén vivos y que digan, huele igual, pero no es lo mismo. Como que parece cristiano, pero se comporta como cristino. Ay, Señor. Pareciera como que es cristiano, pero como tenemos que aprender a identificar el olor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se preparaba el aceite? El Señor les da las instrucciones. Y ahí, por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 30, verso 22 al 25. Fíjese, no se quiere perder esto, hermano. Creo que lo va a bendecir mucho. Éxodo 30, 22 al 25. ¿Listo? Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos. Fíjense, medidas exactas. 500 ciclos. De canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250 también. De casia 500 según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello aceite de la santa unción. Mira que lo que dice el Señor. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Wow. Ese es el Señor haciendo las cosas con excelencia. Dice ungüento superior. Ahora, el Señor, si pone atención, da elementos específicos a este aceite. ¿Está conmigo? Le pide que ponga 500 ciclos de mirra, 250 ciclos de canela aromática, 250 de cálamo, 500 ciclos de casia según el ciclo del santuario, y que todo lo juntara con aceite de olivas. Y esa es la porción, un hin. Cada elemento de este aceite, amados, tiene un significado importante. Y yo creo que si aplicamos cada uno de estos principios que vamos a aprender en este momento, te voy a asegurar algo, vas a ser olor fragante delante del Señor. Entonces, a ver, todos los perfumistas listos para preparar un ungüento que vaya a ser agradable delante del Señor. Listos para preparar. Ni Versace, ni Gucci, ni Fucci, ni nada va a funcionar al lado de este ungüento, ¿ok? Así que prepárese. Primer elemento, mirra.
La mirra se menciona muchas veces en la Escritura. ¿Lo ha visto? Cuando nace Jesús y traen estos sabios de Oriente, traen a Jesús, ¿qué le llevan? Llevan incienso, oro y llevan mirra. En el Antiguo Testamento se menciona en muchas ocasiones y tiene que ver con un aspecto espiritual, la mirra. ¿Alguien sabe qué es la mirra? ¿Alguien ha visto la mirra alguna vez? Mirra. ¿No la han mirrado? ¿No han visto la mirra? Algunos a lo mejor la pueden conocer como especie, pero la mirra se produce de una resina de un árbol. De una resina de un árbol. Encontré un video, dura como 10 minutos, luego se los paso si quieren, se los paso para que lo vean completo, está bien interesante. El video se llama ¿Por qué es tan cara la mirra? Es de Business Insider y es un documental ahí cortito, muy interesante. Pero corté un fragmento de 29 segundos y quiero que por favor vea cómo se extrae la mirra, ¿sí? ¿Me ayudan con el video, por favor? Las luces me las pueden apagar para que sea mejor. Tiene subtítulos. Los que hablamos inglés, pues no vamos a batallar. The process of extracting sap from Boswellia and Commiphora trees is virtually identical. Incisions or taps are made in the bark of the tree, which create injury. The trees produce a gummy resin, like a scab, as a protection against the injury. The resin then hardens into teardrop pieces. More incisions are made at important intervals to continue the production of resin exudates. On the other hand, is a reddish resin extracted from Commiphora trees. Otra vez. The process of extracting sap from Boswellia and Commiphora trees is virtually identical. Incisions or taps are made in the bark of the tree, which create injury. The trees produce a gummy resin, like a scab, as a protection against the injury. The resin then hardens into teardrop pieces. More incisions are made at important intervals to continue the production of resin exudates. ¿Ya vieron dónde sale la mirra? Sale de un árbol que se le da unos golpes con una espátula y le causa una herida al árbol que produce una lágrima que se vuelve resina. Y de ahí, de esa resina, sale la mirra. Lucas capítulo 22, verso 44. Quiero que lea este pasaje, por favor. Jesús, antes de ir a la cruz, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Entiende la relación? La carne de Jesús estaba siendo golpeada hasta lo sumo. Si quieres que pase de mí esta copa, Señor, pero no se haga mi voluntad. Está luchando ahí. Un ángel viene y lo fortalece. Pero era tanta su agonía y tanta su angustia que dice que caían al suelo gotas de sudor como gotas de sangre. La resina para producir la mirra son como esas gotas. Primer elemento, la mirra. Para que tú y yo seamos olor fragante, vamos a tener que ser, ¡ay, Señor! Pero ese dolor le va a dar la gloria a Dios. Ahora dice que por intervalos. ¿A alguien le ha pasado que dice, ay, Señor, ya, al fin, ay, ahí viene otra vez? ¿Qué está haciendo ahí el Espíritu Santo? Está tratando nuestras vidas. Y el dolor que a veces pasamos. Uy, hermano, escuche esto. El dolor por el que estás pasando no quedará sin fruto.
todas esas lágrimas que han caído en tierra han subido delante del Señor y se está produciendo un olor fragante delante de Él, porque le has dado la gloria y le has dado la honra. El sufrimiento y el dolor, los golpecitos sobre el árbol para producir la resina, no me apartan de Dios, me acercan a Dios y levantan un olor fragante al Señor. ¿Duele? Ay, se me congela el cliente, pero sí, duele. Nos gustaría evitarlo, nos encantaría evitarlo. Pero los procesos de dolor, los golpecitos sobre el árbol para producir resina son necesarios para levantar olor fragante delante del Señor. Pero cuando venga ese dolor, Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. No nos quita del dolor, no nos quita de las heridas, no nos exenta. Ojalá nos hubiera puesto un escudo en el corazón, un corazón de fierro y que no nos doliera nada, pero duele. Duele. Duele obedecer. Duele perderte cosas que no te quisieras perder. Pero el precio y lo que se produce en ese sufrimiento le da la gloria y le da la honra al Señor. Estar lejos de familia duele. Vamos para 9 años en Cancún, la pastora y yo. Recién casaditos nos venimos para acá. Y duele estar lejos de familia. Duele estar lejos de los nuestros. Duele cuando suben las fotos de la carne asada, todos a risa y risa tomando Coca-Cola y joya de fresa y de durazno. Quiero estar ahí. Pero el dolor que se produce ahí, Señor, que te dé la gloria. Subo un olor fragante delante de ti. Disfrútalo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. Primera de Pedro 2, 19, 20. Pedro le dijo esto a la iglesia. Primera de Pedro 2, 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo, ¿cómo? Injustamente, versículo 20. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, ¿qué dice? Esto ciertamente es aprobado. Ese es olor fragante delante del Señor. ¿A qué se refiere este pasaje? Va a haber ocasiones en las que tú vas a tener que obedecer al Señor y esto va a provocar una herida. Algunos de nosotros nos hemos metido en problemas por obedecer a Dios. Y duele. Pero ese trato injusto que recibimos, dice la Escritura, y lo soportamos, dice, es aprobado, olor fragante delante de Dios. Bien, buen siervo fiel. Eso. Ahora, no estamos hablando de una vida de sufrimiento y dolor y por mi culpa y toda mi culpa, ¿verdad? No estamos cayendo en eso. Pero estamos entendiendo algo, que el sufrimiento por el que paso tiene propósito. El dolor por el que paso produce un aroma agradable delante del Señor. Pero yo tengo que mantenerme pegado a Él. Yo tengo que mantenerme en el proceso con Él. Porque la misma herida que provoca para producir la resina, también, ya no aparece en el video, pero hay un problema cuando no se trata correctamente.
y produce ya no un aroma agradable como la mirra, sino un aroma amargo. El mismo golpe, pero por un trato equivocado, una cosa produce aroma agradable y la otra produce amargura. Si no cuido mi corazón, ¿está conmigo? Y no le doy la gloria al Señor por el proceso de dolor por el que estoy pasando, y dejo que Dios se glorifique, y dejo que Él se exalte, si no caigo en eso, la otra parte es la amargura. Y el problema es que andamos como cristianos amargados porque se produjo una herida en el corazón. Y ahí tienes a la gente que dice: ya ves, obedecí a Dios y mira lo que me pasó. Y todo por obedecer a Dios. ¿Qué está pasando ahí? Fue un golpecito, pap, 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 pero no produjo aroma agradable. Se amargó. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude en los procesos. Amén. ¿Cuántos dicen: Señor, ayúdame en el proceso, por favor? Porque otra cosa, ese árbol de resina, ese árbol que produce mirra, que produce la resina, que produce la mirra, no puede ser arrancado ni cortado, porque en el momento que se arranca, se rompe el proceso. ¿Qué aprendo de esto? Que muchas veces en el proceso queremos arrancarnos y salirnos. Ya, Señor, ya, hasta aquí, la resina que se produjo, ya, vámonos. Pero en el momento que se corta, se acaba. Para que siga produciendo olor fragante, y esa resina que es la mirra tiene que permanecer. Así que cuando te quieras bajar del barco, piénsalo 2 veces, porque no queremos interrumpir el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo no quiero interrumpir, porque, amados, yo les soy sincero, hay ocasiones en las que duele mucho algunos aspectos de obediencia al Señor. Estamos obedeciendo, estamos caminando con Él, y a veces pues es doloroso, es pesado, es cansado, ¿verdad? Y pues vamos al Señor para que nos renueve las fuerzas, pero en el mundo hay aflicción. Y hay momentos en los que sentimos sentados y nos sentimos tentados a: Señor, ya bájame, me quiero bajar. Como el niño que estaba en el columpio: ¡ay! Se me fueron las fuerzas. Apáguele, Señor, se me fueron. Así me siento yo como ese niño. Se me van las fuerzas. Pero tengo que entender algo. Si yo me salgo del proceso, corto con lo que Dios quiere hacer. Hay que pedirle mucha ayuda al Señor, amén, para permanecer. Ahora, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, amén, y Él nos va a ayudar. Pero no me adelanto, todavía seguimos. Las heridas tienen un propósito, hermanos. Van a producir un olor fragante delante del Señor. Entonces tenemos que ser personas, escriba esto de la mirra, personas que en el sufrimiento glorifican a Dios. Mirra, número 1, mirra. Personas que en el sufrimiento glorifican a Dios. Entonces, la próxima vez que venga una prueba, acuérdense del arbolito que le pegan. Ay, ahí vienen otra vez con la palita a picarme. Ay, Señor, ahí viene otra vez. Bueno, dale, que se produzca la resina, Señor. Aquí estoy. Y cante, adore, arrodíllese, proclame al Señor, y usted va a descubrir cómo se produce un olor fragante. Amén. ¿Y hasta aquí le dejamos o le seguimos? Número 2. Dijo, de mirra 500 ciclos, de canela la mitad, 250. Ese es un tronco de donde se produce la canela. Han visto la canela, que son como unos rollitos, ¿verdad? Que son los que vendemos, pero salen de este árbol. Y son una corteza de este árbol que es la que produce la canela para comercializarse. Entonces, si ustedes ven, esa es la corteza del árbol cortada para producir los palitos de canela, ¿verdad? Y si vemos este árbol,
nos vamos a dar cuenta que esa es de las canelas más finas que se pueden hacer, porque entre más profundo sea el corte de la corteza, mejor el aroma de la canela. Entre más adentro se puede escarbar para poder sacar las cortezas, mucho mejor y mucho más fuerte, mucho más profundo va a ser el aroma. Ahora, Dios le pide a su pueblo que trajeran de lo mejor. ¿Está conmigo? Dice ungüento superior. O sea, no me vas a traer la canela de a 5 pesos de aquí del mercadito. No vas a traer la canela en polvo, ¿verdad? No vas a traer así. No. La superior, o sea, la de la selva, la del árbol, la de lo profundo. De ahí vas a sacar la canela. ¿Qué aprendo yo de esto? ¿Qué aprendo yo de esto? Número 1, la mirra habla de personas que en el sufrimiento glorifican a Dios. Número 2, con la canela habla de personas que tienen intimidad con Dios y aprenden a estar en lo profundo. Personas que aprenden a estar en lo íntimo, en lo de adentro, en lo secreto, así como en la canela tiene que sacarse la canela de lo más profundo. Señor, mi vida está escondido en lo más profundo e íntimo de tu corazón. En otras palabras, usted y yo no conocemos a Dios por encimita, lo conocemos profundamente. Quien tiene una relación con Dios de domingo, tiene una relación con Dios por encimita, porque no profundiza en él. Quien tiene una relación con Dios de 2, 3 veces a la semana, por ahí un tiempito, y escucho por ahí una predicación, discúlpeme hermano si es su caso, pero se lo tengo que decir como su pastor y con el amor de Cristo, pero es una relación por encimita. No está profundizando realmente. Y si no profundizamos y no vamos a lo íntimo y no vamos a lo profundo, nos estamos perdiendo de muchas cosas. Entre ellas, ser olor grato delante del Señor. Salmos capítulo 25, verso 14. Dice la escritura, ¿lo tiene? La comunión, ¿qué? La comunión, ¿qué? Íntima. Hay un tipo de comunión profunda con el Señor. ¿Y con quién es esa comunión? Con los que le temen. Y no solamente dice la escritura eso, sino que hay una consecuencia de tener una comunión íntima con Dios. Dice, a ellos les hará conocer su pacto. En otras palabras, Él nos muestra y nos revela los secretos que a nadie más le cuenta cuando entras a lo íntimo y a lo profundo. Uno de nuestros pastores de la organización de Castillo del Rey La Fe, el pastor Sergio Arista, lo vamos a invitar. ¿Le parece bien? Él tuvo una experiencia muy hermosa con el Señor. Él murió y en esa muerte tuvo un tiempo con el Señor, y el Señor lo ha estado ministrando. Y nos platica el pastor Sergio Arista que una de las cosas que últimamente le ha pasado es que el Señor le trae cantos a él. Y le trae un canto a su memoria y él empieza a entonarlo y dice que lo empieza a cantar y empieza a llorar, y ahí en su casa o en donde esté, dice, y lo empieza a ministrar el Espíritu Santo. Es algo hermosísimo. Y nos platicó algo que le pasó hace 2 domingos. Dice que estaba en la iglesia y antes de empezar el culto estaba ahí sentado el pastor, y en eso le viene un canto a su mente. Y empieza él a cantarlo, a entonarlo, en el canto, y así a glorificar al Señor con el canto. Empieza a llorar, a ser ministrado. Su esposa ya sabe que cuando su esposo está llorando y cantando, dice, ya le dio un canto al Señor, ¿verdad? Ya lo conocen al hermano Sergio. Y ya ve su esposa que está así, y en eso se levanta y va con el líder de la alabanza y le dice, ¿te sabes este canto? Y dice, a ver, y lo empieza a cantar, sí, lo sé. Y lo empieza a tocar y lo empieza ahí, los tonos, y lo empiezan a sacar y todo eso. Bueno, vamos a cantarlo ahorita en la iglesia. Ok, perfecto. Empieza el culto, empieza la alabanza, la adoración, y luego después de la adoración sube el pastor Sergio y le dice al hermano de la alabanza, el canto. Y empieza a tocarlo. Y el hermano dice, ¿cuál era el canto? ¿Cuál era el canto? Era un canto así de esos viejitos. Y luego voltea con el muchacho y el muchacho tampoco se acordaba. Y lo más le hace el muchacho del canto. Y él y dice, no, es que se me borra la memoria. Y les dice, hermanos, discúlpenme, se me olvidó el canto, no sé cuál. Tenía un canto que canté con el Señor y me ministró, pero discúlpenme, no sé cuál canto era. Pero vamos a pasar por las ofrendas, y siguió con el culto. Se baja el pastor, se sienta y le dice, Señor, ¿qué pasó?
Y le dice Dios, ese era entre tú y yo, nada más. Hay cosas que Dios nos va a dar nada más a nosotros. Esa es la intimidad con Dios. Hay momentos que nada más entre tú y Él se van a quedar. Y cuando te aprendes a enamorar de esos momentos, no puedes estar sin caminar en intimidad con Dios. Lo anhelas, lo deseas. Él lo revela. Jeremías capítulo 23 versículo 18. Mire, porque ¿quién estuvo en dónde? En el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Si haces esa pregunta, Señor, yo por favor, yo quiero ser el que estaba ahí, Señor. Yo por favor, Señor. Si me preguntas, yo quiero ser de los que están en el secreto, Señor. Yo quiero estar atento a tu voz. Yo quiero oírte, Señor. Eso representa la canela, la intimidad con el Señor, lo profundo. En Corintios capítulo 2, verso 9 y 10 dice la palabra, antes bien, como está escrito, mire lo que dice la escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. Alguien le da la gloria y la honra al Señor por esta palabra. Señor, queremos ser íntimos tuyos, Señor. Queremos caminar en lo secreto contigo, Señor. Aleluya. Estamos haciendo un curso. Bueno, estamos ahorita en modo piloto con un curso que se llama Intimidad con Dios, con algunos hermanos, y esperemos pronto sacarlo para la iglesia, y porque nos da unas enseñanzas prácticas de cómo llegar a tener intimidad con Dios y profundizar en la intimidad con Dios, porque son cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre. O sea, no se le puede ocurrir a un hombre lo que Dios te va a dar en su presencia. No son ideas no. Solo el Espíritu Santo lo puede traer, porque dice que Él escudriña lo profundo de Dios, y lo profundo de Dios en la intimidad lo trae a nosotros. La canela son personas que caminan en intimidad con Dios. Amén. Entonces, mirra, personas que en el sufrimiento, en las heridas glorifican a Dios. Canela, personas que caminan en intimidad con Dios. Número 3. Dice la escritura que 250 ciclos de cálamo. 500 de mirra, 250 de canela y 250 de cálamo. El cálamo es esto. Es como una vara. De la palabra caña viene el mismo original, la misma raíz, cálamo, caña, canon. Cuando hablamos de las escrituras, se conoce la escritura como un canon, lo que el Espíritu reveló a su iglesia, y eso es lo que conocemos. La escritura, las sagradas escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis, lo conocemos como el canon, caña, cálamo. Y el cálamo se utiliza como una medida, como una unidad de medida. Algunas veces se usaban codos, algunas veces se usaban caña, pero era una unidad de medida. El mismo cálamo que se utiliza para producir el aroma, para producir el aceite de la santa unción, es el mismo que también se utilizaba para medir. O sea, tenía doble función, tanto producía aroma como también se utilizaba para medir. ¿Qué significa esto? Eso significa que la palabra de Dios es mi unidad de medida. Yo me baso en la palabra de Dios. Si quiero ser olor fragante delante del Señor, la palabra de Dios es mi medida. No el mundo, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de perdición. Pero la palabra de Dios, dice la escritura, permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 2 verso 27, la escritura nos enseña acerca de esto. Dice, pero la unción que ustedes recibieron de Él, ¿qué dice? Permanece en ustedes. Y no tiene necesidad de que nadie les enseñe.
así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado. ¿Qué dice la Biblia? Permanezcan en él. Esto es a donde Dios nos quiere llevar en cuanto a la intimidad con Dios, que es el paso anterior, hacia la profundidad de la medida de la palabra de Dios en mi vida. Que la palabra, que mi comunión con Dios traiga revelación por medio de la palabra, porque también pues no nos va a revelar cosas ahí que nada que ver, ¿verdad? Sepárate de tu familia. No, pues eso no te lo va a revelar Dios. Lleva a tus hijos y déjalos allá y que ya no vuelvan. Ah, no, pues no. Aunque ganas, a muchos les dan, pero no es de Dios. Eso fue la torta que te cenaste. ¿Qué significa? Tú vas a recibir por medio de la comunión íntima en la palabra, vas a recibir la dirección. Y esa va a ser tu unidad de medida. Ni para la derecha, ni para la izquierda. Lo que dice la palabra. Camino de santidad a Jehová. Lo que la palabra dice. Eso es lo que me va a sostener. Dice ahí, la unción que recibimos provoca que no tengamos necesidad de que nos enseñen. ¿Te imaginas llegar a ese punto? Ahora, todos necesitamos ser enseñados, obviamente tiene una implicación, pero en el aspecto espiritual se refiere a que lo que escudriñas, recibes y entiendes. Lo que escudriñas, recibes y entiendes. Me hablan por teléfono para hacerme preguntas de la Biblia. Me encanta cuando hacen eso. De verdad, no lo digo de mala manera. Me gusta mucho cuando me hablan para hacerme preguntas de la Biblia. Pero me he dado cuenta últimamente que los que me han hablado para hacerme preguntas de la Biblia se responden solitos. Y a veces nomás estoy escuchando y amén, amén, amén. Ajá, sí, correcto, amén. Muy bien, ándale, exactamente. Ándale, muy bien. Así mismo, así mismo. Ándale, Dios me lo bendiga, bye bye. Esa fue mi ministración. Pastor, acabo de leer que mire, aquí la Biblia dice que mire, que empieza pa. Y lo que yo entiendo es que pa. Correcto, eso es lo que dice. Gloria a Dios. Gracias, pastor. No, hombre, es bien inteligente. Amén, es bien sabio. Eso habla de que estamos entrando con el Señor y su palabra es la medida perfecta. Amén. Gloria a Dios. ¿Ese es el tiempo que va? Bueno. Salmos 33:4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha. Entonces, si su palabra es así, yo voy a confiar en su palabra. ¿Está conmigo? Entonces, para producir olor fragante delante del Señor, primer elemento, la mirra, pero mi sufrimiento glorifica a Dios. Segundo, yo estoy en lo íntimo con Dios y eso va a producir olor fragante delante de Dios. Tercero, su palabra va a ser lo más importante para mí. Lo más importante para mí. Mire lo que dice en Salmos 18:30, nueva versión internacional, está ahí en la presentación. Dice, el camino de Dios es perfecto. Y luego dice, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Dale la gloria y la honra al Señor con un aplauso de alabanza. Señor, te alabamos. Queremos vivir llenos de tu palabra, Señor. Amén. Número 4, ya los últimos dos elementos. Número 4, casia. Ese es un árbol de casia. Mire qué lindo. En todos sus esplendores tiene un dorado impresionante. Cuando el sol le pega a este árbol, es hermosísimo, dorado, reluciente. Y de ahí se extrae el elemento de la casia. Y si se da cuenta cómo estas hojas y estas ramas crecen hacia abajo. Y la casia
representa la humildad y la sumisión delante del Señor. Eso es olor fragante delante de Dios. La Biblia dice que una persona altiva o una persona con altivez en su corazón, dice la Escritura que él lo ve de lejos, al orgulloso lo ve de lejos, pero al que se humilla, ahí está el Señor. Y así como la acacia crece hacia abajo, tu vida y mi vida, cuando está rendida delante del Señor, es: Señor, mi vida es tuya, ten. Me someto a tu voluntad. La actitud contraria es: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y levantamos hasta arriba. Pero la actitud correcta, que es un aroma fragante, que es un ungüento superior, es: Señor, haz tu voluntad. Lucas 22:42, mismo Jesús en la cruz. Jesús dice esas palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino eso es sumisión a Dios. Eso es sometimiento a Dios. Sometimiento por completo al Señor. Mateo capítulo 10, verso 7. Mateo 10:7. Y yendo a predicar el evangelio, dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado. El siguiente versículo. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Y es aquí, esta porción. Dice: ¿de qué? De gracia recibieron, den de gracia. Diga conmigo: de gracia recibí, de gracia voy a dar. Requiere humildad y sumisión a Dios para ser personas que reciben y dan, reciben y dan, reciben y dan. Y Dios se agrada de este tipo de personas, porque esa es una sumisión por completo al Señor. Hubo un hombre en la Escritura, su nombre era Job. Job fue un hombre recto, la Biblia dice perfecto delante del Señor. Pero el Señor lo sometió a prueba y permitió que el enemigo le tocase. Y dice la Escritura que fue grande la aflicción de Job. Y usted puede leer 41 capítulos de aflicción de Job. Dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras dolor, tras dolor. Pero la historia no termina con dolor. La historia termina con restitución, con restauración y con una gracia de Dios sobre la vida de Job. Y en Job capítulo 42, al final de la Escritura, perdón, Job capítulo 40, no 42. A ver, ahorita le confirmo porque mis notas ya, no sé si es 42, Job 42. En el verso 10. ¿Lo tiene? Job 42:10. Y quitó, diga conmigo, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Se acuerdan eso que hablamos del perdón? Que cuando los amigos hablaron mal de Job y luego Job va y ora por ellos y Dios ve ese perdón. Y cuando Job perdona a sus amigos que le hablaron mal, porque si usted lee los capítulos anteriores, los amigos eran muy malos con Job. Job los perdona y dice la Escritura que Dios quita la aflicción de Job cuando Job perdona. Y una vez que quita la aflicción, cuando hubo orado por ellos, dice la Biblia, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, versículos 12 al 15 es interesante porque estamos hablando de la acacia, ¿verdad? Dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 14. Y llamó el nombre de la primera Gemima. El de la segunda es la misma palabra que Casia. Es la misma palabra en el hebreo. Se usa en Éxodo y se usa en Job capítulo 42, verso 14.
Le puso Casia a su hija. Y la tercera se llamaba Keren Hapuk. Keren. Tenemos un adolescente que se llama Keren. Pero el nombre de la segunda hija era Cecia. Ahora, cada nombre tiene un significado, pero quiero enfocarme en el de Cecia. Es este aroma de gratitud del Señor por haber sido restaurado. Job recibió de gracia el doble todo lo que tenía. Y Job de gracia pudo dar todavía más. Dice la escritura, versículo siguiente: no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Yo así le dije a la pastora: disculpa, tu papá no se llama Job. Ahí se las paso al costo para que se lo digan a su esposa. Y les dio que su padre entre sus hermanos. Esto es interesante, porque la herencia era los hijos varones. Pero las hijas de Job también alcanzaron herencia. Porque los hijos varones se hacían cargo de las hermanas y de toda la familia y todo. O sea, no se quedan desamparadas. Pero era una ley instituida ahí. Pero fue tanta la gracia que recibió Job que hasta las hijas salieron bendecidas con herencia. ¿Qué significa esto? La humildad que tuvo Job es la misma humildad que tiene que haber en ti y en mí, así como la casia hacia abajo. Porque esa humildad, ese sometimiento al Señor va a producir que se derrame gracia sobre tu vida. Y esa gracia que sea derramada, iglesia, empieza a dar de gracia lo que recibes. Lo que empieza a poner el Señor en tus manos, empieza a otorgarlo a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, en tu trabajo. Lo que el Espíritu Santo trae a tu vida, empieza a darlo a causa de la obediencia y la sumisión al Señor. Amén. Debemos ser personas que saben. Si no tenemos humildad y sumisión a Dios, ¿cómo vamos a perdonar? Si no me someto a Dios, ¿cómo voy a perdonar? ¿Está conmigo? Pero si me someto al Señor, como en la casia, hacia abajo, es mucho más fácil perdonar. Amén. Dice la escritura en Santiago: humíllense delante del Señor. ¿Alguien le da gracias al Señor por esta palabra? Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y por último, póngase de pie, por favor, ya terminamos. Por último, el aceite de olivas. Y este es el elemento más entendible de todos, porque el aceite desde el principio siempre significó algo: el Espíritu Santo entre nosotros. Y esto es lo hermoso. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Escuche. Si están todos los elementos, pero no está el Espíritu Santo, es un desperdicio de especias. Puede oler ahí interesante, pero el toque de aceite mezcla perfectamente cada especia. Las junta correctamente. Y cada elemento de esa especia, el aceite lo ayuda a resaltar de manera correcta. Si el Espíritu Santo no está, escuche, vamos parte por parte. Mirra. Si el Espíritu Santo no está, el sufrimiento no sirve para nada. Caemos en depresión. Nos hundimos. ¿Cierto? Porque todo mundo sufre. O sea, si tú sales y preguntas, hay un sufrimiento constante en todos lados. Y hay un sufrimiento. Pero la diferencia es que si tú y yo sufrimos, le va a dar la gloria al Señor. Y no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos fortalece. Entonces, porque el Espíritu Santo está ahí, entonces, solo entonces, la mirra va a cumplir su objetivo. La herida, el golpe, los golpecitos que tienen que sacar, va a cumplir su objetivo. Amén. Segundo, hablamos de la canela. Pues es la intimidad con Dios. Pues si el Espíritu Santo no está ahí, pues ¿con quién estás teniendo ahí intimidad? ¿A qué le estás orando? Pues eso a lo mejor es yoga o meditación, pero pues intimidad con Dios no es. Pues te puedes sentar y estar ahí y los frijoles. No, los frijoles.
Ay, voy a comprar aguacate ahorita. Ay, güey. Puedes estar en un tiempo a solas con Dios, pero no estás teniendo intimidad con Él. Entonces el Espíritu Santo tiene que estar ahí, en la profundidad de intimidad, ¿verdad? ¿Qué más vimos? El cálamo, la medida, ¿verdad? De la palabra. Amados, si el Espíritu Santo no nos revela su palabra, se nos va a ocurrir cada cosa. Por eso salen las sectas. Por eso salen los hombres que lastiman a las iglesias. Porque aquí dice que te sometas a mí. Porque la mujer tiene que estar sometida a su marido. Sí, pero tú no te sometes a Cristo. Lee el pasaje completo. Aquí dice, mía es la venganza. ¿Cuál tuya es la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor, no el señor González. Entonces, si el Espíritu no está, la palabra pues, pero cuando está el Espíritu Santo ahí, la palabra es viva y produce lo que tiene que producir. Amén. Y hablamos por último de la casia, la humildad. El Espíritu Santo es el que nos lleva a esa humildad. ¿Cómo podremos humillarnos a Dios y someternos a Dios? ¿Cómo vamos a tener la capacidad para perdonar cuando tengamos que pedir perdón o cuando tengamos que perdonar? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo, nada más el Espíritu Santo. Entonces, todos los elementos, al final de cuentas, amados, tienen que estar unidos y bien mezclados por el Espíritu Santo. Busquemos cada día la llenura del Espíritu Santo y que caminemos en un olor fragante delante del Señor. Amén. Ahí están 4 principios que creo que van a bendecir, pero queremos ser olor fragante delante del Señor. Amén. Cierre sus ojos. Señor, gracias por esta palabra. Te pido por favor, Señor, que no caiga vacía, Señor,